Existen en nuestro mundo creencias acerca de que se puede cambiar el destino, que mediante algunos ritos o artilugios podemos transformar la materia. Para muchos antropólogos e investigadores cae en el campo de lo mágico y lo religioso, y nos acercamos al día de Halloween, al día de las brujas, y por eso esta noche tenemos nuestro especial sobre brujas en Más Allá. Temidas, adoradas y hermosas. Las brujas encarnan los miedos de Occidente, la hechicería y el poder femenino. Perseguidas, acusadas y exterminadas, las leyendas acerca de las brujas se extienden por los 5 continentes. Leyendas que parecen condensarse en el 31 de octubre, el día de Halloween. El Samhain, la noche en que los espíritus vuelven a caminar sobre la tierra. Historias que han servido de inspiración para películas como La Bruja de Blair en 1999. Deberíamos apagar eso. Los santos son niños. Voy a ponerme los Dios. Coge la cámara de vídeo. No, prepárala. Utilizaré la cámara de vídeo. Imágenes aterradoras basadas en una leyenda local de Nueva Inglaterra en Estados Unidos, en donde el terror se funde con la realidad. Acompáñennos esta noche a conocer un museo dedicado a la brujería en Toledo, España, y la historia de las brujas más temidas de todos los tiempos. Solo aquí, en Más Allá. Feliz noche, bienvenidos a Más Allá. Y esta noche es una noche especial porque nos acercamos al día en que los ancestros europeos y en algunas otras partes del mundo consideraban que se acercaba más el mundo de los vivos al mundo de los muertos. Y vamos a hablar hoy de las brujas como desde una perspectiva histórica, y para eso tenemos invitadas especiales. Es una escritora que vende una gran cantidad de libros, que en todos los colegios la conocen. Escribió uno que es especial sobre brujas y vampiresas. Diosas, brujas y vampiresas. Diosas, brujas y vampiresas. La doctora Susana Castellanos de Subiría, que además es profesora universitaria. Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Doctora, para mí es un honor que usted esté aquí. Gracias por venir a hablar de este tema que usted más que nadie en este país lo conoce. Muchas gracias por la invitación, es muy agradable estar acá con ustedes. Y también nos acompaña, es investigadora social, ha hecho un camino ya en este amplio mundo del misterio. Rubiel Hernández, muy buenas noches, Rubiel. ¿Cómo estás, Esteban? Buenas noches. Este tema es bastante interesante, ¿no? El de las brujas. Es interesante, es apasionante, despierta miedos, despierta cosas no deseadas, pero mucha curiosidad ante todo. También nos acompaña, es historiadora y además ha dedicado parte de su labor científica a buscar en los archivos de Colombia las historias del espiritismo. Ana María Mancera. Muy buenas noches, Ana María. Hola, Esteban, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme de nuevo y bueno, qué chévere hablar de este tema que nos gusta como muchísimo. Bueno, vamos a comenzar con la primera historia. En Rusia se creía que había o hay una leyenda de una mujer que perseguía a los niños y que vivía en una casa que tenía patas de gallina. Su nombre era Baba Yaga y esta es la leyenda. Vive en una choza que se levanta sobre 2 enormes patas de gallina que le sirven para desplazarse por el universo, adornada con cráneos en cuyo interior coloca velas. Un monstruo caníbal y huesudo llamado Baba Yaga. Un monstruo que roba niños, hace muebles con su piel y todavía es temido en Europa Oriental. A veces mala y a veces buena, su figura está más allá de los límites de la moralidad y a menudo ayuda a las personas por medio de sus embrujos.
Su imagen fue retratada en 1938 por animadores rusos. ¿De dónde surge Baba Yaga y por qué es tan aterradora? Los expertos lo analizan aquí, en Más Allá. Baba Yaga, doctora, ¿quién es? ¿De dónde surgió? ¿Cuál es el origen de esta leyenda? Bueno, Baba Yaga es como una de las últimas reminiscencias de esos personajes femeninos que quedan casi desde la prehistoria, desde que los personajes femeninos eran más fuertes que los masculinos. Entonces tenemos que en la prehistoria las diosas, madre por llamarlas de alguna manera, pero son diosas de la tierra, como fuerzas tónicas de la creación y de la destrucción, generadores de vida, pero capaces de traer la muerte también o el caos. Entonces es una continuación de estos personajes, pero ya pues quedó en el folclore popular. Digamos que con el paso del tiempo y cuando ya entran las tradiciones patriarcales, luego las religiones monoteístas, patriarcales también, todas esas antiguas creencias quedan un poco en el folclore popular y después se diluyen casi en tradiciones para niños, ¿sí? Pero sus raíces últimas están en estas antiguas diosas madre. ¿Qué podemos ver en Baba Yaga? Está, por ejemplo, su capacidad de volar, su capacidad de transformarse, la capacidad de hacer pociones o elementos o manipular la comida, que son, digamos, tradiciones que se le atribuyen a los personajes femeninos sabias o hechiceras de todos los tiempos. Entonces, ella, de una manera un poco caricaturizada, asociada de todos modos con ese miedo que inspiran estos personajes poderosos femeninos, va a permanecer. Además es su cercanía con la muerte, con la capacidad de traer la muerte, de destruir, pues sigue evidente. Y el hecho de que sea una persona vieja, que la representen como una mujer mayor, que es una de, o sea, las diferentes facetas femeninas, la joven, la madura y la vieja, tienen diferentes formas de poderes que todos, digamos, de alguna manera pueden atemorizar. Pero entonces la vieja es la sabia, la conocedora de todo, manipuladora del destino. Entonces tiene muchos elementos que si en una primera lectura muy infantil, pues simplemente son graciosos, pero ya en una mirada más profunda, pues tienen todas estas raíces. Señorita Ana María, que es historiadora, lo que nos dice la doctora nos habla de antiguas diosas que se convierten en leyenda y también de conocimiento de las mujeres que se convirtieron después en esa imagen de bruja. ¿Qué nos puede decir de eso? Sí, bueno, hay un investigador súper famoso, bueno, ya murió, en francés, que se llamaba Jules Michelet, y él escribió un libro que se llama La Bruja, y en ese libro le explica estas 3 edades de la bruja, que son ese componente de la virgen, la madre, y la bruja, que es la mujer ya que es sabia. Eso representa también pues todo ese saber cultural, ancestral del folclore ruso. Pero hay 2 cosas. En el siglo XIX fue cuando se hicieron estas recopilaciones de todas estas historias, y después de la Revolución Rusa, Baba Yaga se convierte en un personaje súper identitario en la cultura rusa. Entonces, en el arte ruso es absolutamente famosa. Y en las ilustraciones y en estos tipos de muñecos animados, pues que no eran occidentales sino rusos, es un personaje absolutamente recurrente. Entonces también es un personaje identitario de la cultura rusa. Pero Rubiela Hernández también se le tiene miedo, ¿no? O sea, es como el temor como el coco, digamos. Baba Yaga se usa para generar miedo, pero también genera equilibrio. Es como la figura femenina que es bruja, pero genera las 2 sensaciones. Se acude a ella por temor, pero también por sabiduría. Tan es así que está traída en nuestra modernidad de muchas formas. Aparece en diferentes videojuegos. En Castlevania es uno de los personajes, de The Witch, es uno de los personajes del juego de Harry Potter. Y Clarissa Piccola, la psicoanalista, la trae a través del cuento de Basilisa y la utiliza para que las mujeres hoy día encuentren su instinto, que sigan sus instintos, que sean conocedoras de su instinto. Es que incluso es tan popular que está en
canciones de metal. O Sí, sea, es interesantísimo esto. O sea, es tan recurrente el uso de ella como figura primitiva, ¿no? Que viene desde mucho antes, pero que sigue apareciendo de alguna manera y es recurrente en el folclore y se hace recurrente para todo Occidente. es que lo que dice Rubia, la doctora, es como lo que queda de lo que eran las antiguas diosas. Ajá. Sí, claro. Y se transforma de alguna manera en el arquetipo de la sabia, ¿sí? De la conocedora. Pero ese conocimiento que es capaz de conectarnos con el mundo de la muerte o con el mundo del más allá, pues tiene muchísimas facetas. Entonces son atractivas, interesantes, pero aterradoras también. Bueno, señores, seguimos con nuestro especial de Noche de Brujas y este es el libro oficial de Más Allá, Expedientes X Colombia, historias que bordean el límite de lo normal y que pueden conseguir en cualquier librería del país. Expedientes X Colombia. Ya volvemos después de estos breves comerciales con más historias aquí en Más Allá. Continuamos en Más Allá en esta noche dedicada a las noches de brujas y nuestro numeral es Brujas Más Allá. Se me ha olvidado, ya hay un montón de gente ahí. Brujas Más Allá, opinen de lo que quieran, de Baba Yaga, de todo lo que quieren. Baba Yaga, yo no sé por qué dije eso, pero bueno, fuimos hasta Europa a buscar allá el origen de las brujas y hay un museo sobre la brujería en España, en la ciudad de Toledo. Hasta allá llegamos y esto fue lo que encontramos. No existe esquina del mundo en la que no se haya practicado la brujería. Desde África a China, las Américas y Asia, una sombra larga se extiende para explicar la desgracia. En Más Allá, viajamos más de 10.000 kilómetros hasta la ciudad de Toledo, en España, para visitar el Museo de la Brujería. Las vitrinas parecen contar historias de un paso cargado de energías oscuras y absorbentes. Desde tiempos inmemorables se piensa que existían grimorios, libros que albergaban hechizos que abrían las puertas a otras dimensiones oscuras que utilizaban las brujas. La Inquisición las persiguió, quemó muchos de estos libros en su ignorancia. Sin embargo, quedan algunos como el que están viendo. Un texto original que habla de cómo hacer sacrificios humanos. Se describen los pasos para los rituales, se describe cada uno de los elementos que se deben llevar a cabo para abrir esas puertas. Objetos y plantas místicas que nos llevan a entender a la brujería como el miedo al poder de las antiguas curanderas y la imposición de la religión católica en Europa. Aquí, como en casi todo este continente, se vivió la Inquisición. Ese chaleco se le colocaba a las personas que se les consideraba herejes. Tenían que portarlo casi todo el día. En la calle los escupían, los maltrataban. Cuando la Inquisición se expandió, el San Benito fue llamado camisa de fuego. ¿Y por qué camisa de fuego? Porque generalmente todos los que tenían ese vestuario iban a ser quemados en la hoguera, morían en medio de oraciones y de rezos, porque los sacerdotes y los monjes pensaban que así los purificaban y los llevaban más rápido al reino de los cielos, que así limpiaban sus pecados por ser brujos, maestros en la nigromancia y en las artes oscuras. Al final, partimos del museo convencidos de que parte de lo que se encuentra expuesto puede estar a su lado en este preciso momento. Bueno, fuimos hasta allá, estaba yo un poco más gordito, allá a Toledo, España, y en el museo estaban estos que eran los vestidos de los sanbenitos y también había elementos de tortura. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento histórico? Pues en ese momento, todos los elementos de tortura que se utilizan en estos actos inquisitoriales, últimamente se han relacionado y se han estudiado mucho como desde el odio a la mujer. Hay unas nuevas corrientes históricas que están investigando mucho el tema de la brujería con enfoque de género y pues relativamente, lo que yo he visto en muchos artículos y en muchas cosas es que este tipo de elementos lo que quiere es mostrar a la mujer a la que se le tiene que tener miedo,
pero pues es que son mujeres a las que también la sociedad acude en busca de sanación, en búsqueda de una medicina, pues que en ese momento no existía, ¿no? Hay un elemento súper importante, y es que nosotros estamos muy inmersos en la cultura de los cuentos de hadas, y por ejemplo los cuentos de los hermanos Grimm, los cuentos que tienen brujería, que relatan la historia de una bruja, siempre terminan de una forma trágica. No es como los cuentos de los hermanos Grimm que nosotros vimos en programas, sino que, por ejemplo, el cuento de Blancanieves termina en que a la bruja le ponen unos zapatos de hierro al rojo vivo y ella tiene que danzar hasta que se muera. Estas versiones después son limpiadas, ¿no? Pero las brujas siempre terminaban mal. Bueno, hay algo que debemos aclarar. Están las hechiceras y están las brujas. Entonces, las hechiceras, digamos que son como una especie de sacerdotisas de esas diosas ancestrales de las que hablábamos hace un momento. Entonces, ellas continúan con ese conocimiento de la tierra, de la fertilidad, son parteras, son sabias, son comadronas, preparan pociones, filtros de amor y una cantidad de cosas. Y pertenecen pues, a cualquier parte del mundo. La brujería es un fenómeno que se va a dar principalmente en Europa, ¿sí? Desde siglos XVI, XVII, XVIII principalmente, ¿sí? En el que se va a acusar a unas mujeres de pactar con el diablo. Como nos decían hace un momento, sí tiene un tema en el que se acusa principalmente a las mujeres de pactar con el diablo y no a los hombres. De hecho, en el Maleus Maleficarum, que es el libro de la Inquisición por excelencia, se dice que por cada 10.000 brujas, si no estoy mal, o 100.000 brujas, hay un brujo, ¿sí? Entonces, es algo en el que principalmente se consideró un tema femenino. Y un tema además que tenía una alta connotación sexual, porque se decía que eran amantes de Satán. Entonces, las hechiceras son mujeres, digamos, que se asocian con el contacto con la naturaleza, las piedras, las plantas, un conocimiento, son sabias de la naturaleza, pero esa figura, el cristianismo la demoniza y se convierte en la bruja. Otro efecto es que las hechiceras suelen ser lindas en los relatos populares y las brujas son feas. O sea, identificamos una bruja como Baba Yaga, que ya es bruja, digamos, ya ha pasado por todo ese proceso de volverse muy fea, como la bruja de Blancanieves, por llamar alguna cosa, son feas y parte de su característica es ser feas. Pero en ocasiones hacen filtros de amor para volverse lindas por un momento, por un instante, volver a la juventud, o tener esa ilusión de juventud. Entonces, es interesante cómo se demonizan estos personajes de las hechiceras y se convierten en brujas, y contra las brujas es que hay toda esta persecución inquisitorial que es muy fuerte, que en América Latina también está, en México, Cartagena y Perú. Y Rubiela, que podemos hablar de todo lo que hemos escuchado, es que es impresionante todo lo que nos ha contado la doctora y también Ana. Pues yo creo que sigue siendo un tema que está vigente, que es recurrente en este momento, y es porque todavía se le sigue asignando a la mujer bruja un tema de temor a aquellas mujeres que conocen de los filtros de naturaleza, de los hechizos de amor, que manejan todo eso, pues porque es una tradición ancestral que algunas tienen, se sigue pensando y se sigue relacionando con el demonio. Hay un gran movimiento que quiere erradicar el mal, todo lo que tiene que ver con la religión, y aparta los temas de brujería de la cultura popular, y está inmerso dentro de nuestra cultura. En un país como Colombia, la brujería es algo de lo que se habla todavía de manera normal. Bueno, señores, ya volvemos después de estos comerciales a contar unas historias de unas mujeres acusadas en algún momento de brujas. Les recomiendo estos libros que nos envía Cibeles Ediciones, de un señor que se llama Pablo García Duzán. Aquí está Nerón hace arder la ciudad, y también este libro que se llama Killing Gaitán. Gracias a Cibeles Editores, y ya volvemos porque esto es Más Allá. Continuamos en esta noche dedicada al conocimiento de la naturaleza. Eso hace parte de la humanidad, y en algún momento algunas personas fueron tildadas de ser malignas solo porque conocían lo que otros no podían entender.
y nos están escribiendo un montón con el numeral Brujas Más Allá. Saludo a nuestros tuiteros, que son yo creo que ya tuiteros oficiales, el señor Edixon Giraldo, el señor Pedro L. Lombana, la señorita Fierita83, el señor Carechimba, que nunca falta, está Tulio Fernández, también hay mucha gente que nos escribe, que nos ve, Diego Chiribí, increíble, pero ahí está. Entonces, muchas gracias por estar ahí, sigan tuiteando y hay fotos con el numeral de hoy que es Brujas Más Allá. Y bueno, hubo algunas mujeres que las acusaron de ser brujas, o tal vez sí lo eran, ocuparon parte de nuestra historia y esto fue lo que hicieron. Dos figuras perversas pero encantadoras, la Voisin y Madame Montespan, dos figuras que marcaron la historia. Catherine Montvoisin nació en 1640 y se transformó en una leyenda. Conocida como la Voisin, fue una supuesta bruja, adivina y envenenadora. Según historiadores, fue la líder de una red de envenenadores en París, responsable de entre 1.000 y 2.500 muertes. Nacida en el mismo año que la Voisin, Madame Montespan fue amante de uno de los reyes más importantes de Europa, Luis XIV. Temida en la corte, intrigas y venenos la rodearon generando pasiones y miedos. Su nombre hacía temblar a los criados y muchos la consideraban una bruja. Mito o leyenda, ¿qué se oculta tras las historias de estas dos mujeres? Solo el tiempo lo dirá. Realmente estas historias son impresionantes, son muy humanas, son lo que somos. ¿Quiénes eran estos personajes históricos, doctor? Bueno, estas dos mujeres del siglo XVII, de mediados del siglo XVII, fueron acusadas de hechicería y de brujería, y realmente parece que sí lo hicieron. O sea, tienen de particular el hecho de que, pues, aparentemente sí asesinaron muchísimas personas. Entonces, es dentro de unos procesos que en Francia fueron conocidos como los procesos de los venenos, el asunto de los venenos, y unos procesos que eran conocidos como la Cámara Ardiente, pues inicialmente acusaron a la Voisin junto con otras, pero ella empezó a involucrar a gente de la aristocracia. Entonces, imagínense, pues lo que hoy en día conocemos como prender el ventilador, ¿sí? Eso fue lo que sucedió en el siglo XVII en Francia. Empezó a involucrar a la alta aristocracia francesa en un tema, además, que fue pues muy escandaloso, que eran las misas negras. Las misas negras, a diferencia de la brujería popular o de la hechicería popular, pues el brujería y hechicería, que usualmente son populares, quiere decir que es del pueblo raso, que se practican muchas veces en el campo, en clases que no son tan acomodadas, pero en este momento, además, se unen estas clases sociales. Ya había pasado en el Imperio Romano también con las emperatrices y la envenenadora Locusta, o sea, no es la primera vez en la historia que sucede esto, que hay una mujer a la que se contrata para que envenene. Entonces, pues era lo que hacía era apresurar herencias, ¿sí? Uno necesita que la herencia llegue más rápido y está estorbando un papá o un marido o algo, y hay que hacer algo para facilitar la entrada de estos ingresos. Entonces, están los envenenamientos, están las misas negras, que son una parodia de las misas católicas. Y pues ahí es donde está todo este tema de las cruces invertidas, de los sacrificios de niños, de unas sectas elitistas que hacían unas misas al revés. Pero entonces todo esto está en si era leyenda o si de verdad sucedía, salió en las acusaciones. Entonces hay unos muertos que realmente se dice que hay, pues por lo menos 30.000 muertos, pero alrededor de esto era un tema de brujería en un momento muy interesante, y es
cuando ya Francia le está apuntando a la ilustración, esto quiere decir que está apuntándole a ser lo más razonables posibles y aparece todo este tema, que pues es un poco diferente al fenómeno en España, más o menos en ese mismo tiempo, que están pues apegados profundamente a la religión. Entonces está más conectado con la superstición y todo esto en la Inquisición, digamos, es más fácil de conectar, pero en un territorio que le apunta al racionalismo, que ya está pues a puertas del siglo de las luces, estamos en esto, fue algo que para el propio rey era muy difícil de digerir, ¿sí? Porque le estamos apuntando a un espíritu científico y están estos muertos y estas acusaciones. Y es sorprendente porque este asunto de estas dos mujeres y la conexión con las misas negras y los ritos aparece también en la cultura popular, incluso en el rock, y muchos de estos temas todavía hablan de las misas negras y los sacrificios y los niños muertos, ¿verdad? Es tema recurrente de muchas bandas de rock. De hecho, se acusa, por ejemplo, Black Sabbath, que retoma algunos de los ritos que se hacen en los aquelarres, y de hecho hay un tema de ellos que se llama Walpurgis, que hace completa ilustración acerca de qué pasa durante una misa negra en la noche que pasa del 30 de abril al 1 de mayo, que es una de las fechas también importantes, no solamente Halloween. Y la muerte de los niños, los sacrificios, el invertir todo lo que está en el rito católico y llevarlo a la misa negra, de hecho es el espectáculo central de algunas de las bandas de metal que todavía pues están allí, y por eso hay tantos movimientos alrededor de dejar que no toquen, que se quiten de allí, pues porque representan una afrenta contra el cristianismo totalmente. Pero es que lo usan porque de todas maneras eso genera adeptos. El hecho de usar la bruja como un personaje en la parte de atrás, el hecho de tener la bruja o muchas de esas canciones en el centro, Alice Cooper, que se acusó tanto tiempo que Alice Cooper era una bruja, que él usaba el nombre de una de las brujas, eso era lo que hacía, que es lo que tiene adeptos, es lo que mueve. Marketing, digamos. Claro, Ozzy Osbourne no sería quien es si no hubiese usado la brujería y si no hubiese tenido temas como Walpurgis o Black Sabbath o NIB detrás de todo lo que ellos lanzaron. Fue marketing, y es un marketing que está vigente, que funciona y que lleva a que la gente todavía quiera practicar aquelarres y quiera pues hacer muchas de esas prácticas en los lugares ancestrales en donde se hicieron. Digamos que es como una persistencia cultural llevada a la música, como un recuerdo de la memoria. Señorita Ana Bueno, María. sobre este afer de venenos hay tres cosas que yo quisiera mencionar. Uno, en la historia de Francia es súper importante el asunto de los venenos. Hay una saga de libros muy famosa en Francia que se llama Los Reyes Malditos, y en esta saga uno de los libros es sobre todo el asunto de todos los reyes que empezaron a envenenar por la sucesión a la corona. Entonces, en Francia el tema de los venenos fue súper importante, incluso desde la Edad Media. Lo segundo, pues en las cortes europeas había, así como en este programa, una atracción por lo oculto. A la gente le gustaba eso. Era algo también de élite. Estamos aquí también, el protestantismo nos está aquí hablando, nos están llegando un montón de ideas, y pues lo oculto pues siempre genera como esa atracción. Y lo tercero en todo en este asunto es que no estamos hablando de cualquier rey, es que era el rey Sol, no era cualquier gato al que tenía que hacerle brujería, tenía que ser la amante del rey Sol. Entonces mantener esa posición en la corona era súper importante, y pues por lo tanto se necesitaba como a la bruja más poderosa. Doctora, sobre la Voisin, o como se pronuncia, que yo no sé muy bien la pronunciación del francés, siempre hubo esa acusación de que era bruja, pero realmente también se decía que era abortista, que tenía, Claro, que era como una mente perversa, digámoslo así. Bueno, lo que pasa es que ella concentraba lo que siempre han sido como, por llamarlo de alguna manera, los poderes de lo femenino, entre comillas, pongámoslo, que es todo lo que tiene que ver con las plantas, con la curación, con dar a luz, con ser partera, y pues ser partera y ayudar con abortos tiene una línea muy tenue, sobre todo si estamos hablando de clases populares en las que a veces no tenían muchos medios económicos para subsistir, o aparecía un niño en un momento muy difícil para una muchachita o para una mujer. Entonces ahí hay una situación de realidad
pues que es muy difícil. Además, estas son mujeres independientes, o sea, es que tienen muchos elementos, que son mujeres independientes, autónomas, que tienen su propio negocio, por decirlo así, y su propia forma de pensar. Además, tanto la bruja como el diablo, ahorita que lo estaban mencionando, siempre han sido para algunos símbolos de rebeldía y de independencia. Entonces traen consigo, de alguna manera, el estandarte de la libertad. Entonces, la bruja, o el símbolo en lo que se ha convertido muchas veces la bruja, que también está en las bandas musicales, pues es que son símbolos de libertad, es ir en contra del orden establecido. Entonces, eso representa. Entonces, desde las figuras más antiguas, si tú vas contra la iglesia y tú vas contra el establecimiento, pues claro, digamos que ellos se van en contra tuya, pero todos los rebeldes van a estar de tu lado. Y, por ejemplo, nuestro productor nuevo, ahora tenemos un productor acá, es un poco rebelde y nos pregunta, y siempre ha querido saber, ¿por qué estas mujeres que son aparentemente poderosas son después vistas como algo maligno? Por eso mismo, porque de todos modos, al ser un personaje femenino poderoso, se va a ir contra el establecimiento. Y al ir contra un establecimiento, no solamente que sea patriarcal el establecimiento, se va contra el establecimiento social y religioso del momento. O sea, rompen el orden establecido y entonces eso va a ser visto como maligno, ¿sí? Y eso es muy, muy importante tenerlo en cuenta. Como nos decían ahorita, la Voisin ayuda a Madame de Montespan a mantenerse como la amante principal en la corte, y eso es fundamental. Uno de los temas fundamentales en la hechicería y en la brujería son los amarres de amor. Eso es definitivo. O sea, y por eso además está tan relacionado con lo femenino, porque uno de los miedos esenciales de los hombres de todas las épocas, me imagino, es a que les hagan un amarre. Y yo creo, me atrevería a decir, que si uno no lo lleva a cabo, pues por lo menos en algún momento se le ocurre hacer. Bueno, señor, por lo menos tiene ganas, porque no lo haga. Ya volvemos después de estos comerciales, porque viene una sección que ustedes siempre esperan con la señorita Joana Arenas. Ya volvemos, porque esto es Más Allá. Continuamos en esta noche nuestro especial de Día de Brujas aquí en Más Allá. Joana Arenas está en su sección que es Más Allá Plus. Y Joana entrevistó a un autor colombiano que habla de las brujas. Es Mario Mendoza, perdón. Y sacó un libro que se llama Aquelarre. Muy buenas noches, Joana. Hemos decidido ahondar un poco en este tema con un gran escritor colombiano, Mario Mendoza, que nos acompaña hoy en Más Allá. Bienvenido, Mario, muchas gracias. Estar de nuevo en el programa. Mario, y precisamente vamos a hablar de este libro, de su última novela, Aquelarre. Quisiera que le contara un poco a los televidentes de qué se trata. Hay tres personajes centrales. Frank Molina, que es un detective que viene de novelas anteriores, un detective de lo que podría denominarse el neopolicíaco latinoamericano, un detective atormentado, paciente psiquiátrico, solitario, adicto a la cannabis, alcohólico, un personaje, digamos, como de los bajos fondos, que va a ir detrás de un asesino serial, detrás de una serie de crímenes que empiezan a ocurrir en la ciudad. Hay un sacerdote que tiene una historia terrible y que tiene unos errores de juventud muy graves y que lo van a ir persiguiendo y persiguiendo a lo largo de toda su vida. Y una persona que me parece que es un personaje que es para mí el personaje central, que es Leticia, que es una muchacha que empieza sospechando que ella es una artista y en realidad poco a poco, lentamente, se va dando cuenta que es una bruja,
que es una hechicera en términos medievales, que es una bruja medieval, que es alguien que tiene la capacidad para ir más allá, vislumbrar, desplazarse espaciotemporalmente. Esos tres personajes lentamente, poco a poco, se van a ir entrecruzando a lo largo del libro. Sabemos también que usted ha investigado durante muchísimo tiempo el tema de las brujas y de las brujas medievales. ¿Cómo ha sido esa investigación a lo largo de su trayectoria? En realidad, el origen de la bruja está en un personaje anterior, que es la Sibila o la pitonisa griega que estaba en los oráculos. Cuando uno iba en Grecia a que le dieran el oráculo, a que le otorgaran el oráculo, era una muchacha que estaba en una trípode, en una silla de 3 patas, y había una serie de fragancias, humores, y inhalando esos vapores que estaban en la parte baja del oráculo, ella entraba en trance y otorgaba ese oráculo. A eso se llamó la segunda visión. Aunque entra el cristianismo, que es una religión de hombres para hombres, es una religión centrada por completo en la masculinidad, ¿verdad? Sin embargo, en la Edad Media se mantiene la segunda visión de la pitonisa griega, y eso se mantiene en la yerbatera, la mujer que en el feudo conoce los menjurjes, los aceites, las plantas, y que cultiva su jardín en la parte de afuera del feudo, un jardín mágico. Ella va cultivando todas esas plantas con sumo cuidado, y cuando alguien necesita el médico, en realidad busca a la yerbatera. Entonces, la bruja encarnaba 2 cosas que eran terribles para el establecimiento: la religiosidad en manos de las mujeres, y por el otro lado la medicina en manos de las mujeres. El poder médico y el poder religioso, que son 2 de los grandes poderes de la sociedad occidental, no se le dejó nunca ni a los indígenas ni a las mujeres. Había que recuperar ese poder, y para eso se monta la Inquisición. La Inquisición termina torturándolas, quemándolas, interrogándolas, ¿verdad? Y asesinándolas. Bueno, esta es la primera parte de la entrevista que hace Joana Arenas a Mario Mendoza sobre lo que él ha estudiado sobre las brujas. Rubiela, nos dice Mario Mendoza que las brujas también eran lo que ya hemos dicho, las yerbateras, y que por eso también se le tiene tanto miedo, por el poder de curar. Se le tiene miedo desde la visión masculina, pero es un tema que apasiona porque el conocimiento de las plantas, el conocimiento de la naturaleza, el conocimiento de los fenómenos, el estar vinculadas con la vida, el traer vida, es algo que definitivamente es un misterio. Por eso la bruja está en el fino borde entre la muerte y la vida, entre la dadora de vida, y que también es capaz de exterminarla porque conoce los fenómenos de la naturaleza. Por eso yo creo que es un tema que apasiona, y Mario Mendoza lo usa porque se vuelve contemporáneo, se vuelve algo de nuestros días, y pues hoy día vemos que hay un proceso de reivindicación con la imagen de bruja. Lo hablábamos ahorita, no necesariamente pensado en esta satanización que se les dio de consortes del demonio y de tener sexualidad con Satanás, sino más allá del hecho del conocimiento de lo misterioso y lo sobrenatural. Los hombres que creemos siempre en la racionalidad, estamos en un siglo de racionalidades, pero cuando encontramos estos fenómenos misteriosos, pues no dejan de ser algo que atrae y que pues aquí nos tiene, ¿no? Nos convoca en este programa. Sí, y hay una segunda parte. Joana fue hasta allá y Mario Mendoza siguió contándonos cosas como estas. Actualmente, ¿cómo ve usted el papel de estas mujeres en la sociedad? Hay un libro de Jules Michelet que publicó un libro fantástico en 1862, un historiador francés, que se llama La Bruja, en donde él explica un poco el poder de la visión femenina, ¿verdad? Las mujeres son muy superiores, siempre lo han sido. En las culturas primitivas se les admiraba profundamente, que fue la edad de oro de nuestra cultura. Y luego llegaron los hombres con su complejo de inferioridad y montaron el patriarcado precisamente porque se sabían inferiores, ¿verdad? Ese poder de las madres, de las diosas madres y sacerdotisas primitivas, pasó a la Sibila, pasó a las brujas medievales, y Michelet dice que fue el primer movimiento
en realidad de feminismo que hubo en Occidente. O sea, se les consideró las primeras feministas, la primera gran revolución. Eso ha ido creciendo, las mujeres entran al voto, a la democracia, van conquistando lentamente, poco a poco, el lugar que les corresponde, pero los hombres intentan resistirse, frenan ese avance. Siguen los feminicidios, sigue la violencia de género, sigue la exclusión, sigue la violencia matrimonial en auge, sigue el abandono de los hijos, sigue la irresponsabilidad con respecto a ciertas lógicas conyugales, en fin. Entonces, yo creo que hoy en día, cuando vemos a las muchachas marchar en los grandes movimientos feministas, ellas llevan una pancarta que a mí me fascina. Ellas, muchas de ellas, en España sobre todo, llevan un cartel que dice: somos las nietas de las brujas que no pudiste quemar. Y a mí me fascina ese cartel, a mí me gusta mucho, porque ellas saben, han estudiado y saben que el origen está en el movimiento de las brujas medievales. Y sigue usted también contextualizando todas sus historias en esa Bogotá gótica, como usted la llama, ¿no? Sigue hablando del centro, del barrio Santa Fe. Es como volver a ese contexto que tanto le gusta a usted en cuanto a la ciudad. Yo he procurado elevar a Bogotá a la categoría de ciudad literaria, de la ciudad de la literatura. Bogotá fue siempre una ciudad de las noticias, las bombas, los crímenes. Era una ciudad que pasaba por los telediarios, pero no fue una ciudad de la literatura. No fue una ciudad que leyéramos a nivel internacional. Eso yo creo que es una de las grandes obsesiones de mi generación, porque somos varios, ¿verdad? Está Santiago Gamboa, está Ricardo Silva, está Juan Gabriel Vázquez, Antonio García, son muchos los narradores que vamos intentando darle esa carta de identidad a la ciudad. Bueno, Mario, por favor, invite a todos los televidentes de Más Allá a que lean su libro, a que se atrevan a hundirse un poco en ese mundo literario y en ese mundo imaginativo que usted nos plantea en Aquelarre. Yo los invitaría a leer en términos generales, a que lean, ¿verdad?, de todo lo que caiga entre sus manos. Y en este caso, si quieren acercarse a un mundo gótico, si les gustan las historias de terror, si les gustan las historias de sangre, fatídicas, si les gusta el misterio también, el suspenso, y si les gusta el policíaco, que es un tipo de literatura muy particular, yo creo que Aquelarre no los defraudará. Y ya saben, les recomendamos muchísimo el nuevo libro de Mario Mendoza, Aquelarre, y nosotros por lo pronto nos vemos en 8 días con otro Más Allá Plus. Muchas gracias, Joana. Doctora, ¿qué pensar de lo que nos ha dicho Mario Mendoza en general? De lo que él opina sobre los movimientos nuevos, que tal vez no son tan nuevos, sino son una herencia. Claro, es interesante la exaltación de la figura de la bruja desde una perspectiva diferente, un poco revolucionaria, un poco libertaria, de hecho, fundamentalmente libertaria. Y a mí me parece interesante acompañarla no solamente desde, digamos, una aversión a un patriarcado que está, sino desde una introspección, porque tal vez para mí lo más interesante que pueden aportar estos personajes femeninos fuertes, conocedores, es su aspecto de sabias, de conocedoras de sí mismas y de su entorno, y de no estar marcadas por lo que la sociedad les dice que deben ser. Entonces, ese aspecto no es tanto producto de seguir a otros, sino de un conocimiento interno. Entonces, esa parte del conocimiento interno, digamos, una lectura mística, por así llamarlo, de la figura de la bruja, tiene que ver con un replanteamiento interno de quiénes somos y qué queremos. Porque muchas veces me parece que el conflicto que tenemos como mujeres no está simplemente en el afuera y en que tanto nos han atropellado a lo largo de la historia, sino en no tener conciencia clara de lo que queremos nosotras y no guiarnos por los paradigmas que nos marcan otros. Entonces,
hay un conflicto, por ejemplo, en el arte, y es que tenemos unos ideales femeninos que son construidos por otros, construidos por hombres, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con un ideal femenino construido por uno mismo? Porque cambia completamente. A veces uno lee en novelas o en cualquier parte unos personajes femeninos que uno sabe que si está huyendo del malo o del monstruo, no huye en tacones, ¿me explico? No es una figura sensual que corre en tacones, no, es algo mucho más realista. Entonces, desprendernos de esos paradigmas sociales y encontrar quiénes somos es tal vez el mensaje más interesante que puede ofrecer la idea de la bruja. Señorita Ana María Marce, doctora también, historiadora, cuéntenos usted qué piensa de todo lo que estamos hablando. Bueno, yo creo que los que odian el feminismo nos van a detestar hoy con todo esto que estamos diciendo, pero sí, de hecho, la bruja es una figura muy importante en esta reivindicación de las luchas nuevas. También lo que estábamos contando de este affair de los venenos, hay un componente, y es que las mujeres como Lavoisier eran mujeres aborteras, eran mujeres que sabían de medicina, y que está reivindicando hoy el feminismo. Mujeres que tengan el derecho a abortar, que tengan la libertad de decidir sobre sus cuerpos. Esto nos pone en problemas muy graves como sociedad, y genera llaga y genera incomodidad, porque pues definitivamente el tema de la brujería y la bruja como estereotipo es mucho más antigua que el cristianismo. Entonces también es que estamos revolcando las bases de toda una sociedad. Entonces por eso es tan controversial este tema. Y tan poderoso el símbolo de la bruja, sí, doctora. Sí, pues en efecto es la reivindicación, es ese conocimiento de sí mismo y ese volver a lo instintivo, que tal vez con esta imagen de la mujer perfecta, la mujer seductora, se pierde. El querer ser para otros y no ser para sí mismo hace que se pierda lo instintivo. Entonces, esta reivindicación del fenómeno de ser bruja, que ya no es algo tan negativo, de hecho algunas disfrutan que se les llame brujas, es precisamente por eso, porque están volviendo a sí mismas, porque están volviendo a reconocer ese poder de lo femenino, que no es ni siquiera que sea más o menos que un hombre, sino es su razón de ser, la mujer y su instinto con la vida, con los otros, con el cuidado que tiene de aquellos que la rodean. Eso es realmente la reivindicación del panorama de bruja. Bueno, señores, terminamos por hoy, pero en 8 días volvemos. Gracias, doctora, por estar acá. Consigan sus libros, son los mejores que hay sobre estos temas en Colombia. Así es. Gracias, Rubiela. Con mucho gusto, Esteban. Y gracias, Ana María, que la pueden seguir como @AnaLaEspiritista. Y ustedes, nos vemos dentro de 8 días. A mí me pueden escribir como @CruzEscribiente en Instagram y en Twitter. Y nos escriben qué es lo que quiere que le pasemos acá, porque este es su programa. Y por más lejos que andemos, siempre habrá un más allá. Y si les gustó nuestro especial de Noche de Brujas aquí en Más Allá, tenemos otros de los años anteriores y programas buenísimos como este y también, ¿por qué no?, este. Y aquí abajito, suscríbase a nuestro canal de YouTube de Red Más TV.